Hola, bienvenidas y bienvenidos al seminario web de hoy llamado Vías Rurales y Proyectos de Ingeniería Civil. Mi nombre es Shadia Serrano y seré su anfitrión el día de hoy, como siempre. Y conmigo se encuentra el ingeniero de soporte para Softtree, Humberto Botero. Para las personas que nos están escuchando ahora mismo en vivo, quiero recordarles, como siempre, que pueden hacer todas las preguntas necesarias en la sección de preguntas y respuestas del panel de GoToWebinar. Todas estas respuestas las trataremos de abordar al final del seminario, pero si nos pasamos de tiempo, nos aseguraremos de hacerles llegar un correo electrónico con la respuesta a todas las preguntas. Para quienes están viendo este video ya en nuestro canal de YouTube, también pueden hacer cualquier tipo de pregunta en la sección de comentarios y el equipo de soporte junto al de comunicaciones se encargará de responder esas preguntas. Eh, También recuerden que esta tarde o mañana a más tardar recibirán un vínculo con el seminario grabado y publicado en nuestro canal de YouTube. Bueno, vamos a empezar. Quisiera hablar un poco de la agenda del día de hoy. Em, Abordaremos tres tipos de proyectos. Uno de ellos es ensanchamiento de una vía. El siguiente es el diseño de una obra transversal de drenaje. Y la última será el diseño y creación de una vía nueva. Como ya algunos de ustedes saben, quienes siguen frecuentemente nuestros seminarios, casi todos los proyectos de RoadEdge implican comenzar importando los datos de levantamiento y creando un modelo de terreno digital. Hoy, para poder cubrir estos tres tipos de proyectos, tenemos que omitir este paso. Comenzaremos cada uno de los proyectos con un modelo de terreno que ya ha sido creado previamente. Además, en este seminario de hoy contaremos con la presentación de tres videos que hemos grabado recientemente, ya que tres proyectos en 30 minutos nos dejan muy poco tiempo, muy poco espacio para cometer cualquier tipo de error. Entonces preferimos grabar el flujo de trabajo de estos tres proyectos, pero también tendrán explicaciones en vivo. Finalmente, estaremos listos para terminar la sesión con la presentación de los archivos de estos tres proyectos abiertos y de ahí, si el tiempo nos lo permite, pasaremos a responder todas las preguntas pertinentes. Así que, pues rápidamente le voy a pasar la palabra a Humberto, quien será la persona encargada de nuestro seminario del día de hoy. Humberto, estás ahí, adelante. Bueno, muchas gracias por la introducción y me confirma si pueden ver mi pantalla. Sí, podemos ver la pantalla. Bueno, en los tres ejemplos que vamos a ver el día de hoy, el objetivo es mostrar los flujos de trabajo en RoadEdge más que diseños reales. Y como lo mencionó Shadia, en los tres casos vamos a partir de superficies tridimensionales ya generadas, en este caso a partir de datos LIDAR o LiDAR. Acá podemos ver, estas son las vistas típicas del modo ubicación o location. Tenemos la vista de planta acá, una vista de sección transversal y una vista tridimensional. En el primer ejemplo vamos a mostrar una plantilla de sección transversal de revestimiento y ensanche para mostrar cómo podemos ensanchar una vía existente. Entonces acá tenemos, esta es la vía existente. Acá tenemos la sección transversal que nos muestra una plantilla por defecto para bajo tráfico y la idea es que vamos a agregar 2 metros a partir del borde del pavimento a cada uno de los lados. Entonces, para esto necesitamos crear una plantilla de sección transversal y necesitamos saber, vamos a hacer una medición rápida para ver
cuál es el ancho aproximado del pavimento. Vemos que es más o menos de 7 metros. Entonces vamos al editor de plantillas y acá vemos 4 plantillas, digamos, por defecto que se pueden usar para diferentes proyectos. Esta es la que está aplicada a la vía que les mostré, es de bajo volumen. Una para aplicaciones rurales, para aplicaciones urbanas y una para una cancha de madereo. En este caso lo que voy a hacer, o lo que se hace normalmente para crear una plantilla, es que no se recomienda usar ninguna de estas, sino coger la que más se ajuste a nuestro proyecto y copiarla. Entonces la voy a copiar y le digo pegar como nueva, y en las propiedades le puedo cambiar el nombre. La voy a llamar ampliación. Y acá tenemos nuestra nueva plantilla. Vemos que las plantillas tienen diferentes componentes y están separados a izquierda y derecha. Cada uno de esos componentes son totalmente configurables. Los componentes principales son los que se refieren a las capas superiores, un componente para cunetas, lo podemos ver acá, y un componente para esta pendiente. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a eliminar los componentes de las capas superiores y los voy a reemplazar por componentes que voy a tomar de la librería de componentes. En este caso, venimos a la librería y podemos ver que hay diferentes componentes, componentes de vía, de cunetas, de pendientes, muros de retención. En este caso voy a usar el componente de revestimiento y ensanche. Y vamos a usar el componente número 2. Entonces lo que voy a hacer es que vengo a la plantilla que acabo de crear y voy a eliminar los componentes de las capas superiores, tanto al lado izquierdo como derecho. Y voy a copiar estos nuevos componentes. Le digo copiar, vengo a mi plantilla y le digo pegar como nuevo. Acá es muy importante en esta jerarquía el orden de los componentes. Entonces, este componente de capas superiores debe ir en la parte superior. Lo muevo con las flechas de esta forma y le digo pegar como componente del lado derecho. Acá tengo mis dos componentes de izquierda y derecha, y lo que voy a hacer es que voy a alterar sus propiedades. Acá vemos que esta es la distancia entre el eje de la vía y el borde del pavimento existente. Como vimos, vamos a trabajar con una vía más o menos de 7 metros, quiere decir que la mitad para cada uno de los lados va a ser de 3.5. Este componente es la distancia desde el eje de la vía hasta el borde de la ampliación. En este caso vamos a ampliar 2 metros a cada lado, o sea que vamos a agregarle a estos 3.5, le vamos a agregar 2 metros a cada lado. Y por último, podemos alterar la capa del pavimento, el espesor lo vamos a dejar
en 15 centímetros de esta manera. Y voy a repetir lo mismo para el lado derecho. Para 3.5, 5.5 acá. Y acá 15 centímetros. Acá podemos ver nuestra nueva plantilla y vemos cómo se comporta en diferentes casos, en diferentes posiciones, tanto en corte como en relleno. Acá le digo aceptar, recalcular, y en este momento la plantilla está definida, pero no está todavía asignada. Para asignarla, venimos acá a asignar por rango. Y acá podemos ver la lista de todas las plantillas que tengo disponibles. Acá tenemos la plantilla que acabo de crear y la voy a asignar a todo el alineamiento. Esto se define con estos puntos. Desde la estación punto quiere ir la estación inicial hasta la final. Le digo añadir y aquí aparece que se aplicó a todo el alineamiento. Acá le doy a aceptar. Y aquí vemos cómo cambió el ancho de la vía. Si nos ubicamos en un punto, podemos hacer un pequeño recorrido y vamos viendo cómo se modifican las secciones transversales en cada caso. De esta manera. Y acá podemos ver, le digo que se actualicen se actualizó la vista tridimensional. Acá la puedo agrandar un poco para que veamos la vía ya ampliada. En esta tabla de datos, que es totalmente configurable, puedo mostrar datos de interés para el proyecto. Por ejemplo, estas áreas que se han agregado acá, áreas transversales, se definen como superficie 1, 4, y esta es la superficie 2, superficie 1, 2, 3 y 4. Y en esta tabla de datos podemos mostrar los volúmenes correspondientes a la totalidad del alineamiento. Si le doy clic derecho a la opción de datos, puedo agregar columnas acá y remover. Voy a dejar simplemente la estación y vengo a volúmenes generales, que me muestre volumen de corte y el volumen generado por la superficie 1, 2, 3 y 4. De esta manera. Acá puedo ver, le puedo agregar acá que me muestre los totales del diseño. Y acá me muestra para todo el alineamiento datos de interés relacionados con los volúmenes. Vemos los volúmenes de corte y los volúmenes correspondientes a cada una de las superficies transversales que les mostré. Esto concluye el primer ejemplo del día de hoy, y ahora vamos a pasar
a la creación de una obra transversal de drenaje de dimensiones, digamos, importantes. Eh, Estamos nuevamente en el módulo de Location o ubicación y tenemos acá una vista de planta, una vista de sección transversal, una vista de perfil longitudinal y acá tenemos una vista tridimensional. Entonces les voy a mostrar esta misma superficie en el módulo de Terrain para tener una idea de lo que vamos a hacer, una idea más clara. Esto es visto en el módulo de Terrain. Esta es la vista tridimensional y en esta área vamos a suponer que vamos a hacer un reemplazo de un drenaje transversal, también denominado culvert. Vamos a realizar una excavación en esta área. Acá tenemos un arroyo que fluye en esta dirección bajo esta vía existente. Entonces, en esta área vamos a hacer la excavación y vamos a instalar el conducto. Entonces volvemos acá a el módulo de ubicación y acá simplemente me voy a guiar por las curvas de nivel o los contornos. Acá tenemos la vía existente y voy a crear un alineamiento que me simule el fondo del arroyo. Para esto simplemente le doy clic derecho y capturo el punto inicial y empiezo a crear el alineamiento horizontal en el fondo del canal. De esta manera acá podemos ver en la sección transversal que no hay ninguna plantilla de sección transversal definida hasta el momento. Bueno, con estos puntos que creé podemos simular un alineamiento en el fondo del canal. Acá tenemos el perfil longitudinal. Voy a volver al punto inicial y aquí tenemos el perfil longitudinal. Acá tenemos realmente muy pocas secciones transversales. Lo que voy a hacer es agregar puntos de control o secciones transversales de esta manera. Los voy a agregar cada 2 metros. Y también voy a proceder a crear voy a volver al inicio acá y voy a crear el alineamiento vertical. De esta manera ya tengo acá en la vista de perfil longitudinal el alineamiento vertical. La excavación que vamos a hacer en esta área la vamos a hacer mediante la aplicación de una plantilla de sección transversal especial. Para ello vamos al editor de plantillas y en este caso, en vez de usar la librería, voy a usar una plantilla existente, la tengo en el disco duro.
se llama Colbert. En realidad son dos plantillas. La plantilla, una es una plantilla rural y esta es en sí la que voy a usar. Y acá les voy a mostrar cómo se comporta. Esta es la excavación que vamos a hacer perpendicular a la vía existente. Acá tenemos los componentes. Estos son totalmente configurables. No tendría sentido aplicar la plantilla a todo el recorrido del alineamiento. La voy a aplicar desde esta estación, más o menos. Me dice que es la estación 26 hasta la estación 50. Le digo asignar por rango. Elegimos la plantilla. Desde la 26 hasta la 50. Le digo añadir y vemos que desde el inicio del alineamiento hasta la estación 26 está la plantilla denominada de bridge o de puente, que es en realidad sin corte ni relleno, es una plantilla vacía. La plantilla de la zanja de la 26 a la 50 y de ahí en adelante vuelve otra vez la plantilla, digamos, nula. Le digo OK y recalcular. Acá podemos ver en la sección transversal la zanja y acá podemos hacer un pequeño recorrido y vamos viendo las secciones transversales. Acá esta es la vista tridimensional. Y acá podemos ver el corte. En realidad lo que hemos diseñado acá es simplemente esta superficie que se muestra en color amarillo y lo que tengo que hacer ahora es fusionar esta superficie con el terreno original. Para esto le digo guardar como. La voy a llamar zanja. Y la clave aquí es que no la voy a guardar, con la extensión de un diseño, sino con la extensión de una superficie, o sea, con la extensión del modelo de terrain. Le digo guardar. Acá podemos definir varios parámetros para exportar esta superficie. Le digo OK. Y regresamos al módulo de terrain y le digo modelado de terreno, combinar terreno y buscamos la superficie que acabamos de crear. Se denomina zanja. Acá vemos en planta, voy a quitar el fondo y voy a regenerar la superficie tridimensional. Acá vemos
la vista en planta y acá tenemos el corte en la vista tridimensional, la zanja que acabamos de crear. Esta superficie nueva la vamos a guardar, la voy a llamar topo más zanja. Es una superficie compuesta y esa superficie la voy a usar acá nuevamente en el módulo de ubicación como referencia, como superficie de referencia. En este momento, como les voy a mostrar ahora, la superficie o el terreno de referencia que estamos usando es simplemente la superficie original que se llamaba topo. Ahora la voy a reemplazar por topo más zanja, que es la superficie compuesta, de esta manera. Y ya podemos ver la zanja o la excavación que creamos en la vista tridimensional. Ya teniendo la excavación, podemos pasar a crear un alineamiento nuevo que va a ser a lo largo, en este caso, a lo largo de la vía existente en esta área, para ubicar el tubo que vamos a instalar, y posteriormente vamos a aplicar otra plantilla denominada rural para rellenar eh, esta área excavada. Entonces le digo acá alineamiento nuevo horizontal. En el centro, lo voy a crear en el centro del terreno y con una plantilla de puente o vacía. Y simplemente le doy clic derecho, recupero el punto inicial y voy a tratar de hacer un alineamiento a lo largo del eje de la vía existente, más o menos de esta forma. Voy a insertar otro punto acá en la parte del eje de la zanja, de esta forma. Ya tengo mi nuevo alineamiento horizontal y necesito también crear un alineamiento vertical para este caso. Acá tenemos el perfil longitudinal. Vuelvo al punto inicial de esta forma. Y de esta forma estoy creando el alineamiento vertical. Voy a tratar de que siga el terreno existente. Para ello le voy a agregar un punto extra en este punto y voy a descender un poco de esta manera. Y en este punto, esto es opcional, le puedo agregar una curva vertical, simplemente un segmento parabólico, le digo aplicar y vemos que acá se ha creado la curva vertical. Si recorremos el alineamiento, vemos que simplemente estamos siguiendo el terreno existente. No tenemos ninguna plantilla aplicada de esta manera. Acá tenemos la vista tridimensional y me voy a ubicar
en esta intersección y voy a proceder a agregar un tubo o un conducto. Para ello vengo acá a drenaje, le digo añadir en este preciso punto y acá lo podemos empezar a configurar. En las propiedades, lo primero que voy a definir es el diámetro, se define en milímetros y en este caso va a tener un diámetro de 2.400, 2.4 metros. De esta forma y le voy a cambiar obviamente la longitud, voy a ensayar con 15 metros a cada lado más o menos. Le digo aplicar y acá tenemos la vista tridimensional. Le digo que me muestre los drenajes de esta manera. Acá en el perfil longitudinal vemos que le debemos cambiar la posición vertical. Eso se hace acá. Vamos a ensayar esta configuración y vemos que ya el tubo o el conducto está en el fondo de la zanja como se ve acá. Existen otros parámetros que se pueden configurar en los drenajes, como son el gradiente. En este caso no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar en semiautomático. Como vimos, las dimensiones a ambos lados y también el ángulo con respecto al eje de la vía. En este caso no lo vamos a cambiar y lo que voy a hacer ahora es que voy a proceder a aplicar una plantilla de sección transversal denominada rural. La vamos a aplicar. Realmente no es necesario aplicarla a lo largo de todo el alineamiento. La vamos a aplicar más o menos desde este punto hasta este otro punto. Para ello necesitamos agregar más secciones transversales. Lo hacemos acá en puntos de reporte y voy a agregar secciones transversales cada 2 metros. De esta forma me puedo ubicar en este punto y veo que corresponde a la estación número 14, acá me lo dice, y hasta este punto más o menos, hasta la 52. Entonces vamos a asignar por rango desde la estación 14 hasta la estación 52 y voy a aplicar esta plantilla rural número 2. Le digo añadir y como en el ejemplo anterior tenemos 3 secciones, hasta la estación 14 es la plantilla nula o de puente. Entre las estaciones 14 y 52 la plantilla rural y a partir de la estación 52 nuevamente la plantilla vacía. Acá vemos cómo se aplicó en la vista de planta la nueva plantilla y la podemos ver acá tanto en perfil acá podemos ver la vista de sección transversal y bien interesante esta vista tridimensional
Lo voy a agrandar un poco. Nos muestra el estado del diseño. Acá podríamos acortar un poco, vamos a hacer eso, acortar un poco el ducto a ambos lados. Vamos a ensayar con 14 metros a ambos lados. Y vemos, se ve mucho mejor el diseño de esta forma. Y como vemos acá, no era necesario agregar la plantilla rural, sino en esta área eh, para lograr el relleno de la zanja. Acá podemos ver el perfil longitudinal y la sección transversal. Acá en la parte inferior podemos ver el diagrama de masas, muy importante si queremos hacer algún cálculo de volúmenes. Y esto concluye el segundo ejemplo del día de hoy. Para el tercer ejemplo, vamos a mostrar el flujo de trabajo para crear un diseño preliminar totalmente en oficina y partiendo de una superficie tridimensional ya generada. En este caso, les voy a mostrar como lo mencionó Shadia, esta parte va a ser un video y les voy a ir explicando el procedimiento. Acá tenemos nuevamente el módulo de ubicación o location con las vistas tradicionales de planta. Este es el explorador de proyectos, la vista de sección transversal, perfil longitudinal y la vista tridimensional. En este caso vamos a hacer una vía de aplicaciones mineras. Vamos a usar una plantilla con bermas de seguridad y les voy a ir mostrando, describiendo lo que se ve en el video. Acá vamos a agregar un fondo, una imagen de fondo para tener claridad del proyecto que vamos a hacer. Estas imágenes se crean con la herramienta de Live Maps y acá vemos la imagen de fondo. Tenemos acá una cantera y una vía existente. Vamos a crear un segmento de vía desde el fondo de la cantera hasta la vía existente. Acá podemos ver una vista tridimensional, sección transversal y esto ya lo habíamos visto, las 4 plantillas por defecto. Vamos a usar una plantilla especial para aplicaciones mineras, como les dije anteriormente, con berma de seguridad. Este es el comportamiento de la plantilla. Ahí podemos ver la berma de seguridad o cortes calonados. Vamos a cambiar
el ancho de la vía a 3 metros a cada lado de la línea central o del eje, de esta manera. La plantilla está definida en este momento, pero todavía no está aplicada, no está asignada. Vamos a iniciar el trabajo con la plantilla por defecto, que es la que vemos en la pantalla, una plantilla para bajo tráfico. Y vamos a empezar a crear el alineamiento horizontal con el mouse. Simplemente lo que estamos creando son las tangentes que posteriormente se van a unir con arcos de círculo. Obviamente no vamos a usar curvas espirales en este caso. Y podemos ver cómo se va creando el contorno en el perfil longitudinal. Como les dije anteriormente, todavía no hemos aplicado la plantilla con las bermas de seguridad. Ese sería el alineamiento inicial, alineamiento horizontal inicial. Ahí podemos ver las diferentes secciones transversales a medida que avanzamos a lo largo del alineamiento. También podemos ver la vista tridimensional. Ahora vamos a aplicar la plantilla para aplicaciones mineras. La aplicamos a lo largo de todo el alineamiento y podemos ver ahora las bermas de seguridad. En la vista de sección tridimensional podemos ver el impacto de tener las bermas de seguridad. Ahí lo podemos ver. Aún es posible modificar los puntos de intersección horizontales para mejorar el diseño si se requiere. Y es lo que vamos a hacer enseguida. Vamos a modificar la posición de algunos puntos para ver qué efecto tiene en las demás vistas. Vemos que todas las vistas se actualizan dinámicamente de esta manera. Y todavía estamos trabajando con el alineamiento horizontal. Vamos al inicio del alineamiento y vamos a empezar a agregar las curvas horizontales, que son simplemente arcos de círculo. Este procedimiento lo podemos hacer manualmente en cada uno de los puntos de intersección o podemos proceder a aplicar una curva definida por defecto, como en este caso. Vamos a quitar el fondo por un momento para ver más fácilmente las curvas horizontales. Ahí podemos ver las curvas horizontales que se han agregado a la mayoría de los puntos de intersección. En algunos puntos tenemos que agregarlas manualmente, ya que el radio no se ajusta.
Vamos a agregarlas manualmente en estos puntos. Y ya tenemos las curvas horizontales. El siguiente paso es crear el alineamiento horizontal en la ventana de perfil. Pero primero vamos a hacer que el diagrama de masas se actualice dinámicamente. Este es el alineamiento vertical inicial y es muy importante mostrar las pendientes. Normalmente para un diseño manual se trabaja con tres variables. Uno es la pendiente, otro es el balanceo del diagrama de masas y un tercer punto puede ser el costo de movimiento de materiales. Acá le vamos a decir que actualice los costos. Estamos trabajando con 338 secciones transversales y vemos que actualizó los costos relacionados con el movimiento de materiales. Vamos a insertar algunos puntos de intersección vertical de esta manera para posteriormente insertar las curvas verticales. Ahí podemos ver las nuevas pendientes de cada una de las tangentes. Y vemos que el diagrama de masas está casi balanceado. Vamos al inicio del alineamiento vertical y empezamos a recorrerlo y a insertar las curvas parabólicas en cada uno de los puntos de intersección vertical. Vamos aplicando las parábolas. En este caso estamos usando un coeficiente parabólico por defecto de 20. En este caso fue necesario reducirlo a 15. Y ya tenemos las curvas verticales. Vemos el costo actualizado y vemos la nueva vista tridimensional. Ahí podemos ver en algunos segmentos se generaron las bermas de seguridad, en otros no. El siguiente paso es mostrar dónde se definen los costos unitarios. Este es uno de los más importantes, uno de los parámetros más importantes. Los costos se definen para cada tipo de material, costos de manejo, de acarreo y carga, dependiendo de la distancia. Esto es totalmente configurable. Los parámetros de diseño, pendientes de corte y relleno y factores de esponjamiento y compactación son fundamentales para tener un diagrama de masas acertado. Cuando tenemos un diseño aceptable,
vamos al módulo de multiplot para crear una salida. En este caso la vamos a hacer con plantillas predeterminadas. Generalmente se muestran las secciones transversales en un capítulo y en un capítulo totalmente separado las vistas de planta y perfil. En este caso vemos que es necesario mover la vista de planta. Esto se puede hacer fácilmente de esta manera. Es importante también mencionar que es posible para la salida guardar el diseño en formato de texto, en formato LAN XML o en otros formatos. También es posible guardarlo en el formato del módulo de Terrain para combinar nuestro diseño con la superficie inicial tridimensional que les había mostrado. Estos son los 3 ejemplos del día de hoy. No sé si tengamos tiempo para alguna pregunta. Shadia. Humberto, sí estamos un poco ya pasaditos de nuestro tiempo. Normalmente es media hora de seminario y llevamos ya más de 50 Entonces, minutos. podemos dejar las preguntas de Sí, pronto para responderlas por email. exactamente. Responderemos todas sus preguntas vía correo electrónico. Queremos agradecerles a todas y a todos por su atención. Humberto, gracias por la excelente presentación del día de hoy. No, les agradezco a todos su atención y que tengan buen día. Buen día para todos. Gracias. Muchas gracias por ver nuestros videos. Asegúrate de suscribirte en la parte de abajo y déjanos saber si te ha gustado. Gracias.